Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 21 de enero. Ayer en el día el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus determinó el retroceso de la provincia de Villa Clara a la fase de transmisión autóctona limitada por el aumento de casos positivos a la COVID-19 en los últimos días. Igualmente se decidió que las provincias de Cienfuegos y Ciego de Ávila pasaran a la fase 1 de recuperación. Estaban en la fase 3, usted lo ha conocido, y es que sus tasas de incidencia ascienden también en los últimos días. En este sentido, no son buenas las noticias. Sin embargo, la prensa se hace eco hoy de una muy alentadora, y es que Cuba producirá 100 millones de dosis de la vacuna cubana Soberana 02 este año, con el objetivo de inmunizar a toda su población y responder a la demanda de otros países. Lo ha dicho el director del Instituto Finlay de Vacunas, el doctor Vicente Vélez Bencomo, en una rueda de prensa con medios internacionales. Y ya hay países interesados en adquirirla como Vietnam, Irán y Venezuela. Son buenas las noticias, pero estrictamente hay que seguir cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para enfrentar a la COVID-19. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buen día, Gisela, a ti y a todo el equipo que hace posible esta transmisión, y sobre todo la intérprete de lenguas de señas y la población que escucha el mensaje todos los días. Efectivamente, esta mañana vimos también en las noticias y en una entrevista que le hacen al doctor Vicente, la buena noticia de los 100 millones de vacunas en este año. Y de verdad que uno, pues coge un poco de ánimo, ¿no? Aunque realmente, de todas formas, en estos momentos, como siempre se ha dicho, ¿no? Tenemos que seguirnos protegiendo. Hasta tanto tengamos la vacuna, que no tengo duda que va a ser este año la población de Cuba toda se pueda inmunizar, o por lo menos los porcientos que permitan disminuir, para no decir que cortar, la transmisión de la enfermedad. Pero tenemos que seguir apostando todos por Cuba y apostando con la responsabilidad, el comportamiento de cada uno de nosotros. Hoy, lamentablemente, volvemos a tener que informar, que dar las condolencias a sus familiares y amigos por el fallecimiento en el día de ayer de 4 pacientes que estaban diagnosticados con la COVID-19. Una paciente de 92 años del municipio Guantánamo, con el antecedente de ser contacto de un caso confirmado. Se repite de nuevo este elemento, con un grupo de comorbilidades: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense que se repiten algunas de ellas, que comenzó con los síntomas el día 7 de enero, y después de una estadía de 13 días en el hospital, 11 de ellos en terapia intensiva, pues tuvo un desenlace fatal. Esta paciente, desde el momento que llegó, pues tenía manifestaciones respiratorias. En el rayo X se veían lesiones inflamatorias en ambos pulmones. Ya el 14 de enero comenzó a presentar complicaciones, agobios respiratorios, cianosis. Fue necesario intubarla, y lamentablemente los días 18 y 19 tuvo un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, que hicieron que el día de ayer pues hiciera una parada cardíaca en la sistolia, de la cual no fue posible reanimarla. Nuevamente damos las condolencias a sus familiares y amistades. Una paciente de 88 años también, del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, antecedentes de contacto de caso confirmado,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, que comenzó con los síntomas el día 15 de enero. Una estadía hospitalaria más breve, 3 días en el hospital, de ellos 2 en terapia intensiva. Los síntomas iniciales fueron tos seca, fiebre y diarrea. Se ingresa, ya el día 19 presenta agobios respiratorios, un grupo de complicaciones respiratorias. Fue necesario intubarla y ventilarla para poder mantener el oxígeno, y ya lamentablemente en horas del día de ayer pues presenta una bradicardia extrema, hace paro cardíaco y no fue tampoco posible su reanimación. Fallece un paciente de 96 años de edad, fíjense las edades que hemos estado diciendo, 92 años, en el caso 88, 96 años, del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, que desde el día que en este paciente no se ha podido identificar la fuente de infección, sí como antecedentes de comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, valvulopatía aórtica. Comenzó con síntomas desde el día 14 de enero y después de una estadía hospitalaria de 6 días, de los cuales 5 fueron en terapia intensiva, pues lamentablemente fallece. Este paciente desde un inicio comenzó con tos seca, fiebre. Ya cuando fue al médico, cuando se atendió en el médico, pues ya se apreciaban lesiones inflamatorias en ambos hemitórax. Su PCR fue positivo, presentó un grupo de complicaciones como agobio respiratorio, sudoración, hipotensión. Fue necesario intubarlo y lamentablemente, como habíamos dicho, fallece y no fue posible reanimarlo del paro cardíaco que realizó. Lo lamentamos mucho y damos las condolencias a los familiares. Un paciente masculino, en este caso joven, pudiéramos decir, 54 años de edad, contacto de viajero, tenía como antecedente hipertensión arterial y diabetes mellitus. Realmente tuvo una estadía hospitalaria muy breve, porque incluso el paciente fue llevado al Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por un dolor torácico. Ahí mismo se decide hacer una revascularización, pero estando allí preparándose para esta intervención, de forma súbita presentó una disnea intensa, hipotensión arterial, una bradicardia extrema, hace un paro cardíaco en disociación electromecánica, fue intubado, se hicieron maniobras de reanimación y lamentablemente no fueron efectivas. Y el paciente fallece. Realmente nuestras condolencias también a todos sus familiares y amistades. Aquí, Gisela, hacemos un paréntesis y volvemos a recabar, a pedir, vaya, no digo exigir porque ya eso es pero sí casi exigir que acudamos al médico inmediatamente que tenemos los primeros síntomas. Fíjense, yo a veces dedico unos minutos a explicar cuáles son los síntomas. Fíjense que se repite la tos, la secreción nasal, a veces es una tos seca, un malestar, a veces diarrea. Y realmente el acudir de forma inmediata al médico a veces permite un poco que accionar con más anticipación. ¿Está pasando que se demoran en acudir A al médico? veces se demoran los pacientes, no solo estos que lamentablemente fallecieron, sino que también lo vemos a nivel de la atención. A veces se demora el llegar al médico,
En un país donde las facilidades están que tienes un médico de familia, si no vas al policlínico, si no vas al hospital, y realmente esto hace que se demore la evolución. Por eso reitero, el más mínimo síntoma, no hay nadie más indicado para decir cuál es la conducta que el médico que te atienda en ese momento. Con este comportamiento, con esta situación del día de hoy, hay ingresados en nuestras unidades de salud, nuestros hospitales, 9.215 pacientes. Sospechosos 3.657, en vigilancia 1.001 pacientes y confirmados activos, personas que tienen en estos momentos la prueba de PCR positiva y se encuentran hospitalizados, 4.557. Una cifra elevada de personas diagnosticadas con la COVID activas en el día de hoy. Ayer se procesaron 11.433 muestras para el diagnóstico. Se diagnosticaron como resultado de este estudio 408 personas con la COVID-19 y ya con este comportamiento en el día de ayer, pues 1.736.174 muestras para el diagnóstico de COVID-19 se han procesado en nuestros laboratorios de biología molecular y de ellas, como resultado de su estudio, 19.530 personas han sido positivas a la COVID-19. ¿Creció hoy la cifra, doctor? Estamos hablando, creció la cifra, de un 1,12% de positividad de las muestras analizadas, que habíamos mantenido un % de positividad por debajo de 1, y realmente el comportamiento en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues hace que ya en el día de ayer el 1,12% de las muestras procesadas resultaron positivas. Se estudiaron muestras de las provincias, La Habana con el mayor %, el 27,9%, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Holguín con un 12,5%, Santiago, Villa Clara, Matanzas con un 13,6%, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica, y ese es el comportamiento por provincias del muestreo en el día de ayer, las muestras que se procesaron. Del total de casos que se diagnosticaron ayer, 408 personas, el 90,9%, el 91%, pudiéramos decir, tienen el antecedente de ser contacto de caso confirmado. Grupo de riesgo de mayor riesgo, pudiéramos decir, porque se contagian, están en contacto con una persona que ya se infectó. En el día de ayer fue el 91% y en el acumulado el 79,7%, que es como se ha venido comportando. Ayer 28 personas de las diagnosticadas tienen fuente de infección en el exterior de este país y ya el 19,4% de los diagnosticados en Cuba, pues la fuente de infección es el extranjero. Ayer 9 de los casos diagnosticados no se había podido precisar la fuente de infección hasta el horario de la noche, independientemente de que por lo regular en el día se logran identificar cuál ha sido la misma. 17% de los pacientes diagnosticados ayer, estamos hablando de 68 diagnosticados, tienen vínculo, son contactos con viajeros internacionales, o con ellos directamente o con personas que se han vinculado, que han sido positivas como resultado de un contacto con viajeros internacionales. Y ya el 54,4% de todas las personas diagnosticadas desde el 15 de noviembre hasta la fecha. ¿Por qué cogemos el 15 de noviembre? Por la referencia del momento en que comenzó la apertura de los aeropuertos y el arribo de personas del exterior.
pues el 54,4% tiene relación su infección con esta fuente de infección. Y volvemos a reiterar, no es el extranjero o el viajero que llega incubando la enfermedad. Son las violaciones que cometemos cuando llega y no cumplimos con el protocolo que está establecido. Porque si se cumpliera, no tendríamos estos resultados. Yo lo digo porque muchas personas, bueno, pues cierren los aeropuertos, pues hagan esto. Es que la solución no es esa precisamente. No es botar el sofá, como decimos. Correcto. Si cumplimos con el protocolo, que además yo dudo que haya una persona en Cuba que no sepa cuál es el protocolo, cómo hay que mantenerlo en la casa aislado hasta que llegue el resultado del segundo PCR, pero bueno, se viola. También existen algunas dificultades en la base, doctor. Sí, a veces se demora el resultado en llegarle a la persona. Como he explicado en días anteriores, se está trabajando incluso con un sistema digital, electrónico, que permita mayor rapidez en que a la persona le llegue el resultado de su PCR, sea viajero o sea contacto. Pero bueno, también tenemos, porque a veces las violaciones incluso son desde el momento que llega, que es lo que también nos ha dado al traste el control que manteníamos y que mantenemos, pero que hemos tenido el incremento como en las últimas semanas, a partir del 15 de noviembre. Por provincia, los 408 casos que se diagnosticaron ayer, pues La Habana con el mayor número, 196, le sigue Santiago de Cuba, 57, Guantánamo, diagnostican 37 personas con la COVID, Matanza 7, Artemisa 19, Pinar del Río 14, Villa Clara 13, Cienfuegos 8, Granma 8, Mayabeque 7, Holguín 7, el municipio especial Isla de la Juventud, 5 personas se diagnostican ayer con la COVID, Camagüey 3, Santi Espíritus, al igual que Las Tunas, confirman una persona con la COVID-19. El 48% de todas las personas que se diagnosticaron ayer del sexo femenino inferior, y en el acumulado es el 47,8%. Los hombres ayer el 52% de todos los casos diagnosticados y el acumulado el 52,2%. Por grupos de edades, las 408 personas que se diagnosticaron ayer. Menores de 20 años, 46. Pero de esos 46, 44 están en edades pediátricas, 18 o menos años de edad, incluyendo lactantes de meses de nacidos. Con estas 44 que se diagnostican ayer en edades pediátricas, pues se acumulan 2.075 jóvenes, como siempre digo, niños, lactantes, que han tenido la enfermedad en nuestro país. Una cifra elevada de activos, o sea, positivos el día de hoy, ingresados todos en el día de hoy, 486. Y el 78,3% de todos los diagnosticados en estos momentos recuperados. Los 2 lactantes graves de 2 y 7 meses de edad que tenemos en estos momentos, me explicaba la doctora Lisset, con una evolución clínica estable. De todas formas, entraña un riesgo. Y me hacía la observación la doctora hoy en la mañana, que se acumulan 4 lactantes con reporte de grave. Hoy tenemos 2, pero 4 reportes de lactantes con reporte de grave en el mes de enero solamente, que llamamos la atención, siempre lo hacemos, nos demoramos con esta explicación por lo que representa en el riesgo para este grupo de edad. Y el lactante sí no es un jovencito que se me va por la noche
y que va a una fiesta, no, el lactante lo lleva. O lamentablemente no tenemos toda la protección que se debe de tener. A propósito, doctor, hoy en Cuba Debate, un artículo de Lisandra Fariñas, nuestra colega en temas de salud, incluso reflejaba que 1 de cada 5 niños padece de afecciones cardiovasculares después de padecer la COVID-19. Un día... Una cifra espeluznante, 1 de cada 5 niños. Un día lo explicamos aquí basados en un trabajo de un especialista de Villa Clara, que vamos a buscar su actualización para también traerlo. Sí, porque se recupera, se hace un esfuerzo, toda la actividad volcada para su recuperación, pero todavía estamos identificando cuáles son las secuelas que pueden quedar como consecuencia de la enfermedad. Ayer también se diagnosticaron 149 personas en el grupo de 20 a 39 años, 133 en el grupo de 40 a 59 y lamentablemente en el grupo de más de 60 años, 80 personas ayer con la COVID-19. Cifra elevada, cifra que regularmente puede conllevar a un incremento de los casos graves, de los casos críticos, porque como hemos ido explicando aquí, en este grupo de edad los riesgos son muy mayores por la edad, por las comorbilidades que padecemos los que estamos contemplando, o sea, los que tenemos estas edades. El 51% de todos los casos diagnosticados ayer fueron totalmente asintomáticos. Se reitera lo complejo del control de esta enfermedad teniendo este elemento. Y ya en el acumulado, el 60,7% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han sido asintomáticas en el momento que se hace el diagnóstico. De los 408 personas diagnosticadas ayer, 380 son de transmisión autóctona en nuestro territorio. Como siempre explicamos, y ya dimos algunos por ciento, un elevado por encima del 50, a veces del 60%, relacionado con casos importados. Y en el día de ayer se diagnostican 28 personas con la COVID-19 que arribaron recientemente a nuestro país y que por el estudio que se le hace en el aeropuerto o al quinto día, pues resultan positivos. Hay veces que la población me ha preguntado, oye, pero no se le está exigiendo que venga con un PCR negativo. Se está exigiendo y se está controlando. Y no podemos decir, porque también viene la maldad, ¿no? Bueno, a lo mejor es un PCR falso, que lo compraron, pero no, o sea, puede que eso ocurra, pero no es lo más importante, porque además se está revisando contra laboratorios que están acreditados. El problema es que es la evolución de la enfermedad. Y en un momento determinado es negativo y después la enfermedad sigue desarrollándose, el periodo de incubación va avanzando y llega un momento en que ya encuentras el virus en el estudio que se hace de las secreciones nasales o nasofaringia como tal. Por eso, ¿por qué yo digo esto? No, porque él viene con un test negativo, no hay problema, no, sí hay problema. Y aquí se lo estamos dando con cifras. Aquí tienen ustedes el número que se ha confirmado después que han arribado a nuestro país. Y todos venían con un PCR negativo, pero se confirma. Por eso hay que cumplir el protocolo que está establecido. Los 28 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID, que arribaron recientemente del exterior, 2 pertenecen a la provincia de Pinar del Río, del municipio Consolación del Sur, una persona de la provincia Artemisa, del municipio San Antonio de los Baños. En La Habana se diagnostican 16 casos importados, de Arroyo Naranjo y Boyeros, 1 de cada uno, de Centro Habana 3, de Cotorro, Habana del Este y Habana Vieja, una persona con COVID-19 importada en el día de ayer de cada uno,
de Playa 6, de Plaza de la Revolución, al igual que de San Miguel del Padrón, un caso importado en el día de ayer. El paciente diagnosticado importado de Cienfuegos es el municipio Rodas, el de Villa Clara del municipio Cabecera, Santa Clara, al igual que el de Santi Espíritu y el de Camagüey, que el caso diagnosticado pues pertenece al municipio Cabecera. En la provincia de Granma se diagnostica un caso importado del municipio de Manzanillo. En la provincia de Santiago, los 4 importados pues pertenecen al municipio Cabecera de Santiago de Cuba. Por países, el mayor número de los pacientes importados ayer pues proceden de Estados Unidos, de Norteamérica 10, de Haití 4, de España 2, de Italia 2, de México, Isla Caimán, Venezuela y Perú, Colombia, Brasil, Canadá, Hungría, Mali y República Dominicana, 1 de cada uno de estos países. Y los 13 de las personas diagnosticadas ayer pues son extranjeras. 4 haitianos, un brasileño, un canadiense, un americano, un italiano, un venezolano, un dominicano, un húngaro, un maliense y una española. Ya los casos autóctonos, en una cifra muy superior a los importados, aunque como hemos dicho, muchos tienen relación con contacto con estos importados, pues en Pinar del Río se diagnostican 12 personas con la COVID-19. 7 del municipio Pinar, 4 del municipio Los Palacios y 1 de San Juan y Martínez. Artemisa confirma 18 personas con la COVID-19, 9 del municipio Caimito, que como hemos estado explicando aquí, hay un evento de transmisión institucional que estos casos pertenecen acá. 9 de 18 son 9, de Caimito. el 50%. Artemisa 3, Bauta 2, Alquizar, Huira de Melena, San Antonio y San Cristóbal confirman un caso autóctono en el día de ayer. La Habana con la mayor cantidad de casos autóctonos, lo cual traduce, a pesar de todas las medidas, todavía la transmisión que existe en esta provincia, 180, el municipio de Boyeros, muy complejo, 67 ¿Cómo personas. ha aumentado esta cifra, doctor? Han aumentado esta cifra, Centro Habana 18, Habana del Este 17, 10 de octubre 12, Cotorro 11, Arroyo Naranjo 7, Plaza de la Revolución 9, al igual que San Miguel del Padrón, Habana Vieja 8, en Playa, Cerro y La Lisa se diagnostican 5 pacientes autóctonos de estos territorios, Guanabacoa 4 y Marianao 3 casos se diagnostican ayer. En la provincia de Mayabeque se confirman 7 casos autóctonos, 3 de Quibicán, al igual que 3 de Bejucal, 1 de San José. Matanzas, que también ha venido con una transmisión importante de la enfermedad, además una transmisión con una dispersión. De Hawái Grande 13, de Cárdenas 6, de Matanzas 6, de Colón, de Jovellanos y de Los Arabos, 2 de cada uno de estos municipios, y en el caso de Calimete se diagnostica un caso. Cienfuegos, con 7 personas autóctonas confirmadas ayer, provincia que siempre lo mencionamos, no es de las que tenga mayor cantidad, pero lo llamativo es que esta provincia estuvo muchos meses sin confirmar casos. Cienfuegos con 7 personas diagnosticadas ayer, 5 del municipio Cabecera, 1 de Palmira y 1 de Abreu. En Villa Clara se confirman 12 personas autóctonas con la COVID-19, 7 del municipio Santa Clara, 2 de Ranchuelo, 1 de Caibarien, 1 de Santo Domingo y 1 de Remedio. En Camagüey los 2 pacientes diagnosticados son del municipio Cabecera, al igual que en Las Tunas, el caso que se confirma es del municipio Cabecera.
Holguín confirma 7, del municipio Holguín y del municipio Moa, 3 de cada uno y 1 de Banes. En la provincia de Granma, otra provincia que estuvo meses sin tener transmisión de la COVID-19, 7 casos autóctonos, 6 de Bayamo y 1 del municipio de Cauto Cristo. En la provincia de Santiago de Cuba, que también ha tenido una transmisión importante. Alta la cifra de Santiago. Altas las cifras de Santiago de Cuba, dispersión de los casos en el territorio, provincia que igualmente, al igual que Guantánamo, que ya se está viendo ahí en la pantalla, estuvieron meses sin transmisión, y en el caso de Santiago, los 53 confirmados, el mayor número del municipio cabecera, 51, de Segundo Frente 1 y de San Luis 1 también. Guantánamo con 37 casos confirmados, cifra elevada. Guantánamo 31, Maicí 2, al igual que Salvador, Niceto Pérez y San Antonio del Sur, con un caso cada uno. Y el municipio Isla de la Juventud, pues diagnostica en el día de ayer, como ya lo habíamos dicho, 5 casos autóctonos en este territorio. Esta es la estadística total. Doctor, le propongo hacer una pausa porque Correcto. Quienes nos siguen también están al tanto de cada uno de los detalles por cada una de las provincias y nos han pedido siempre atentamente seguirlo y tomar nota también de todos los datos. Sé que ahora correspondería el turno a la tasa de incidencia, también al análisis de cada uno de los territorios, pero le propongo hacer una pausa. Correcto. En nuestro diálogo. Cuba confirmó en el día de ayer 408 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Atención, Cuba, se incrementa esta tasa en relación con jornadas anteriores. El total de muestras estudiadas en el día de ayer, 11.433. De este total, de los 408 pacientes positivos al nuevo coronavirus, 208 son asintomáticos. Se ratifica la tendencia de cada día al alza del número de estos pacientes que no tienen síntomas aparentes de la enfermedad y son potenciales portadores. Como resumen de las estadísticas más relevantes, lamentablemente en el día de ayer Cuba registró 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad, lo decíamos en los reportes y lo ha destacado también el epidemiólogo en la primera media hora de actualización. Cuba tiene una tendencia en los últimos días al % de letalidad por COVID-19, de ahí la importancia de acudir con urgencia al médico ante el menor síntoma de la enfermedad. Aclaramos también otras estadísticas. Del total de 408 personas con la COVID-19, 308 son autóctonos y 28 importados. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: La Habana, atención, capital en números rojos. La Habana, la capital de todos los cubanos, 196 casos positivos a la COVID-19. Santiago de Cuba, también atención, con una alta dispersión del virus en su capital con 57, Guantánamo con 37 y Matanzas con 32. Ahí en pantalla usted tiene la gráfica de apoyo, la residencia por provincias. Decíamos que Matanzas con 32, Artemisa con 19, también a partir de la complejidad en su municipio Caimito, un evento de transmisión institucional. Pinar del Río 14, Villa Clara 13, Cienfuegos 8, Granma 8, Mayabeque y Holguín 7 cada uno, Isla de la Juventud 5, Camagüey 3, Santi Espíritus 1 y Las Tunas 1. Este es el resumen general por provincias, por la residencia de la enfermedad por provincias en cada uno de los reportes que nos llegan a través del parte habitual del doctor Francisco Durán, que no ha terminado. Vamos a una pausa para conocer cuál es la incidencia por cada uno de los territorios cubanos.